Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Lino Adriancén Olaya. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado Gustavo Adriancén Olaya como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adriancén es un abogado peruano especializado en derechos humanos. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú el pasado 22 de abril del año 2015 al 20 de octubre de ese mismo año. Ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de este cargo del señor Alberto Otárola. Señor Javier González Olaechea Franco, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Javier González Olaechea Franco jura nuevamente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte acompañado por el canciller. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Acaba de juramentar Walter Enrique Astudillo Chávez como ministro de Defensa, quien ha sido ratificado por la presidenta Dina Boluarte en este despacho ministerial. Señor Víctor Manuel Torres Falcón, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Por el bien de mi país, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. El ministro del Interior también ha sido ratificado en el cargo. Víctor Manuel Torres Falcón es el tercer ministro que nuevamente vuelve a juramentar en su cartera hoy miércoles. Señor Eduardo Melchor Arana Isa, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ahí escuchábamos una vez más la juramentación del ministro de Justicia y Derechos Humanos en esta cartera, como es el doctor Eduardo Melchor Arana Isa. La Constitución Suprema. Señora Miriam Janet Ponce Vertis, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. La ministra de Educación, Miriam Janet Ponce Vertis, es la quinta ministra que es ratificada en su cargo y que el día de hoy una vez más juramenta acá en Palacio de Gobierno. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Juramentación del ministro de Salud, César Henry Vázquez Sánchez. Señora Jennifer Licetti Contreras Álvarez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción,
el cargo de ministra de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Jennifer Contreras Álvarez es la 7ª ministra que juramenta y quien ha sido ratificado en el cargo, en este caso en el despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Daniel Isau Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Acaba de juramentar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Daniel Maurate Romero. Señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ana María Choquehuanca de Villanueva es la 9ª ministra que es ratificada en este gabinete ministerial. Ella, una vez más, asume la cartera de la producción. Señor Juan Carlos Matius Salazar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Juan Carlos Matius Salazar es otro de los ministros ratificado en el cargo por la presidenta Dina Boluarte. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. El ministro Raúl Pérez Reyes Espejo, responsable de la cartera de Transportes y Comunicaciones, también ha sido ratificado por lo que acaba de juramentar en el cargo. Señora Jania Pérez de Cuellar Lubienska, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera juramenta la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Hasta el momento van 12 los ministros juramentados. Señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables, sí, prometo. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Por el derecho de las mujeres y las poblaciones más vulnerables, acaba de juramentar en el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la ministra Nancy Tolentino Gamarra. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera quedó juramentado Juan Carlos Castro Vargas como ministro del Ambiente. Van 14 los ministros que juramentan acá en la sala El Espuro de Palacio de Gobierno. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Cultura que le confío? Sí, juro.
Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. La ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, es otra de las ministras que ha sido ratificada en este despacho. Con ella van 15 los ministros que el día de hoy juramentan ante la presidenta de la República, Dina Boluarte. Señor Julio Javier de Martín y Montes, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Por un Perú con inclusión y siempre con desarrollo. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Por un Perú con inclusión y desarrollo, acaba de juramentar Julio de Martín y Montes en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Señor José Arista Arbildo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ahí escuchamos la juramentación del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, quien se encuentra en el país de Canadá, en la ciudad de Toronto, participando de un evento internacional. Señor Rómulo Mucho Mamani, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien se encuentra, al igual que el ministro de Economía y Finanzas, en la ciudad de Toronto, Canadá. Ahí vemos al nuevo gabinete, o mejor dicho, al gabinete ministerial, que en esta oportunidad está encabezado, o mejor dicho, liderado por el señor Gustavo Adriancén Olaya. Se acerca el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, para saludar y también participar de esta fotografía oficial. Y ahí podemos observar a la presidenta Dina Boluarte al lado de todo el gabinete ministerial.